Buena tarde, tengan todos ustedes. Es un honor siempre, siempre estar frente a ustedes para poder llevar a cabo esta transmisión. Nuestros ancestros tuvieron a bien muchas cuestiones pensando justamente en nosotros. Nuestras culturas sabían que iba a venir un tiempo de obscurantismo, un tiempo de obscuridad. Y 13 años antes de la llegada del europeo, eh, hicieron una pausa dentro de las actividades que se llevaban a cabo aquí en América, en toda América, no solamente aquí en México, en toda América. Y justo empezó con esto que al final nuevamente se reconoce que el último que dio este decreto fue Cuauhtémoc, en donde hablaba de nuestro sol se ha ocultado. Y el designio que 13 años, repito, antes de la llegada del europeo, determinó fue: cubramos nuestros tesoros y protejamos lo que nuestros corazones aman. Desde ese entonces empezó todo un trabajo muy grande en donde, con mucho dolor, debo decir, más de la mitad de los habitantes de América murieron, perdieron la vida por cubrir lo que nuestros corazones aman. ¿Qué es lo que nuestros corazones aman? ¿Qué es nuestros tesoros? Justamente lo que actualmente se conoce como zonas arqueológicas. Y si ustedes todavía si conocemos Teotihuacán, Teotihuacán en 1910 todavía no existía, eran cerros. Y lo que se conoce actualmente como la Calzada de los Muertos, se le da este nombre justamente porque allí fueron alojados o fueron colocadas todas las personas que murieron por cubrir con piedras, con ramas, con todo lo que pudiera cubrir las zonas arqueológicas. Imagínense ustedes, por ejemplo, el hecho de qué sitio conocemos todos, la torre latinoamericana, cubrirla con piedras, con ramas, con tierra y con urgencia, antes de que otros seres, otras personas que no sabían quiénes, pudiesen alterar o afectar el gran conocimiento que se tenía con las zonas arqueológicas. Pasó todo esto, muchas de las zonas arqueológicas a la fecha, nuestros templos sagrados, nuestros tesoros, no han sido descubiertos. Inclusive el INAH reconoce que a la fecha se está en estudio aproximadamente de 3,000 zonas arqueológicas, pero que de esas 3,000 zonas arqueológicas todavía hay una versión muy grande y alarma bastante. Son 200,000 zonas arqueológicas que se han encontrado o se han localizado. 3,000 están trabajadas y las que nosotros podemos comprar un boletito y visitar son 196 zonas arqueológicas, las que se han reconocido, que se han descubierto. Y las que nosotros conocemos son solamente el cascarón de una estructura maravillosa. Ahí está nuestro tesoro, ahí está nuestro legado. ¿Qué hacemos cuando vamos a estos lugares? Este es principalmente el trabajo que me ha correspondido a lo largo de ya 44 años de investigación, como antropólogo primeramente, de visitar una a una las zonas arqueológicas y tratar de absorber el conocimiento que hay allí. Nuestros ancestros fueron tan sabios y tan capaces que de alguna manera, para preservar el gran conocimiento, esa gran herencia nuestra, supieron plasmarla en piedra, porque en piedra es muy difícil que se modifique. A pesar de que, repito, vamos a la pirámide el Teocalli del Sol, que está en Teotihuacán, ya no tiene el recubrimiento que tenía, porque todo estaba alisado y todo estaba colorido también de igual manera. Vemos un cascarón, pero se conservan las medidas y se conserva la intención.
Cada una de las curvaturas que tiene o escalones que tiene la pirámide tiene una razón de ser. A nivel astronómico, si nosotros nos ponemos hacia la parte poniente de la pirámide, la viéramos así, en determinados tiempos, el Sol sale en una esquina, después sale en el primer escalón, después se coloca en otro tiempo, etcétera, etcétera, hasta llegar a la parte central y nuevamente desciende. Es todo un proceso para poder entender un poquito la cuestión de la astronomía. Todas las zonas arqueológicas tienen un gran conocimiento. Hemos estudiado mucho las culturas, bueno, desde el punto de vista antropológico me ha tocado estudiar las medicinas del mundo. Todas las medicinas más importantes del planeta están en un paralelo bien determinado. Está entre el trópico de Cáncer y el Ecuador. Se le llama el paralelo 20. Ahí están ese cinturón que tiene el planeta, igual que esto, este ceñidor que yo tengo, que es típico de nuestras culturas y tiene una función muy importante. Ese cinturón cubre las grandes culturas, desde Hawái, México, el Caribe, se viene a Senegal, toda África, se viene toda esta parte de Sudán, la parte sur de Egipto, se viene a Medio Oriente, cubre todavía la parte de la India, de Nepal, en donde está la cultura del Tíbet, continúa con la parte sur de China, en donde surgió la medicina tradicional china, y concreta todo ese cinturón completo. Nuestras culturas están en ese cinturón. ¿Qué de importancia tiene? Y esto lo puedo aseverar, lo puedo decir, porque me ha tocado estar en diferentes lugares del planeta y lo único que dicen, estamos esperando que México despierte porque el origen de la vida radica en nuestro país. Es el punto central de ese cinturón que tiene el planeta. El mundo maya hacía una aseveración muy importante y un dictamen muy especial. Decía, despierta, desarróllate, reprodúcete como un gran ser. Porque tenemos todos una misión muy importante y ahí viene la frase más importante. Debemos aprender a colaborar con los fines de la tierra. La tierra es un ser. Ese ser tan maravilloso nos dio la vida, aceptó que la vida se gestase en sus entrañas y desarrolló un mecanismo extraordinario para que se colocaran en el interior del planeta unos gérmenes de vida y tuvieran que tener un proceso de maduración y evolución y desarrollo durante muchos miles de años. ¿Cómo lo llevó a cabo la naturaleza? Creando sus reinos a través de los elementos, fuego, agua, aire, tierra, mineral, vegetal, animal y ominal. Ominal es donde estamos nosotros. Es decir, para nuestras culturas y enfocado directamente para la cultura maya, el ser humano, antes de ser humano, tuvo que pasar ciertas etapas de maduración hasta que la naturaleza le coronara con un libre albedrío. Y la naturaleza, cuando le coloca ese libre albedrío, le dice, haz lo que quieras, o nos ha dicho a nosotros, pero recuerda que de todo lo que pienses, sientes y hagas, debes y tienes que rendir cuentas. Y se nos da cierto tipo de oportunidades como humanos para poder recordar la misión por la cual nosotros venimos a vivir en el planeta. A veces venimos como hombres, a veces hemos de venir como mujeres, a veces en opulencia, a veces en carencia, a veces en regiones muy complejas, a veces en regiones muy abundantes. El único propósito es, ser humano, despierta, despierta. Acuérdate que tu origen es un origen extraordinario. Tú vienes de una gran hoguera, de un ser creador.
y como origen tienes los atributos para desarrollarte. Y desgraciadamente la naturaleza ha visto que son muy pocas las personas que logran el objetivo de desarrollarse íntegramente como ser humano. ¿Qué herramientas se nos entregan a los seres humanos? Primeramente, tener que conocer tres naturalezas. La primera naturaleza es la más compleja porque está dentro de nosotros. Dentro de nosotros, las células forman tejidos, forman órganos, forman sistemas con el propósito de tener esto que nosotros somos, cada uno de nosotros. Y todo ello es perfecto. Ni la tecnología ni la ciencia ha podido a la fecha hacer crecer ni siquiera un milímetro un cabello. Pero nuestro cuerpo lo hace diario. Se nos cae, nos crece, nos deshacemos de células de la piel y se regeneran. Nuestro cuerpo va en proceso de regeneración y desecho constantemente, porque nuestro organismo es perfecto, porque es el reflejo de la naturaleza. La segunda naturaleza es la naturaleza que tenemos a nuestro alcance a través de sus reinos, mineral, vegetal, animal, a través de sus elementos, fuego, agua, aire, tierra, que desgraciadamente por no valorarlos, hemos afectado su desempeño y su desarrollo. La tercera naturaleza, me ha tocado estar escuchando alguna información que es maravillosa, es el conocimiento del cosmos. Y justamente esa mecánica celeste, que también es perfecta, permite entender muchas cuestiones. Cosmos significa orden. Nuestros ancestros volteaban y anhelaban ese orden que veían en el cosmos, esa perfección, y la anhelaban para sí, para su vida, para su desarrollo, para su evolución, para muchas cosas. En todo el mundo, ni una sola cultura ha tenido tanto estudio sobre la astronomía como la cultura maya. Tuvo un calendario lunar, 260 días. Tuvo un calendario solar, 365 días, que tiene una pequeña diferencia de minutos. Tuvo un calendario de Mercurio para la cuestión mercantil. Tuvo un calendario venusino para la cuestión del arte. Tuvo un calendario de Marte para las estrategias y conquistas que se tenían que llevar a cabo. Tenía un calendario de justicia a través de Júpiter. Tenía un calendario ceremonial de Saturno y tenía también un calendario de las Pléyades. En base a todo eso, desarrollaron toda su vida y desarrollaron todo un trabajo de perfección. ¿Qué otra cultura hizo esto? Ninguna. ¿Quiénes son los que dedican el estudio a nuestras culturas? Son muy pocos, muy pocos. ¿Qué es una zona arqueológica? ¿Qué visión tenían nuestros ancestros para estar construyendo y construyendo y construyendo y construyendo sin cansarse? ¿Qué significa crear una zona arqueológica? Todo esto es parte de la investigación que me ha tocado llevar a cabo. Fíjense, podríamos comparar dos culturas que son completamente opuestas. La cultura china desarrolló una medicina extraordinaria a través del conocimiento de los meridianos. Y estos meridianos, cuando de alguna manera tienen alguna obstrucción, a través de agujas o a través de punción, hacen que el organismo reaccione y se equilibren estos meridianos y nosotros recuperemos la salud. Esa es una visión muy importante y muy interesante porque estas culturas antiguas, milenarias, también entendieron el proceso de salud en cada ser humano. ¿Cuál era la visión de nuestras culturas en América, en México? La cultura maya principalmente, pero ese legado se entregó a todas las culturas
que se poblaron en América. El planeta es un ser, es una entidad viviente que tiene una misión muy importante en el universo. Y el planeta también tiene cierto tipo de corrientes energéticas que se le podría atribuir el nombre de meridianos, que tenían que ser estimulados para que la Tierra generara y tuviese salud. Entonces lo que hacían nuestros ancestros, localizaban una corriente y en ese punto específico creaban una zona arqueológica. No era capricho de un gobernante, ni una sola. No era el templo absolutamente de nada. No era el lugar para resguardar los restos de alguien. Era un espacio de activación para el beneficio y el mejor desarrollo y evolución del planeta. Estaban pensando en un ser muy grande que era nuestro planeta. Por eso es que nuestras culturas, nuestra cultura roja, la cultura del maíz rojo, tenía tanta sinergia y tanta integridad con el planeta, con la Tierra. Nuestra madrecita Tierra, así le llamaban, Tonancintlali. Nuestros abuelos mayas le llamaban Ixchel, le llamaban Ixmucane. Y el primer nombre que se conoce dentro de los escritos que se tienen en el Popol Vuh le llaman Tepeu, aquel ser que nos ha guiado, aquel ser que nos ha conducido y por el cual nosotros tenemos un organismo. Este organismo lo tenemos que cuidar. Siempre tenemos que aprender a buscar, aprender a vivir en armonía con el universo. Ese es uno de los primeros objetivos que tenemos. Y como médicos tradicionales, nosotros es la labor que nosotros llevamos a cabo. ¿Qué debemos empezar? Siempre que hacemos cualquier tipo de ceremonia, crear un ombligo. En este caso, aquí está en la parte de atrás, y perdón que le dé la espalda. Debe estar activo. No se puede encender, ¿verdad? Por los sensores. Yo aquí tengo también para poderlo, pero pues nos bañamos. Ese se puede. ¿Sí? Sí, sí, nada más que no mucho. Bueno, pues, ¿alguien tiene un encendedor o un cerillo? Un encendedor, porque la combustión del cerillo sí nos va a afectar. No un poco shkomi, ¿no? Injumen, uk ushka, kinka koltiktech, kinka koltiktech. Olke kukavaga pale, utiauchoke leanantia. Con el permiso del dador de la vida, el generador, el sembrador de la vida, Kukumatz, Kukulkan, Quetzalcóatl. Activamos esta luz para que a su vez esta luz se transmita a cada uno de las personas que están aquí. Y recordemos justamente la misión que tenemos. Encendamos luz, porque a la fecha todavía vivimos en oscuridad. Falta muy poco para que esta oscuridad cese. Y cuando la luz se encienda, nuevamente resurgirá con la potencia, con la fuerza que tiene nuestro querido México. Y vamos a cumplir la misión que esos grandes seres querían para con el planeta. Dulce Madre mía, honro tus elementos, porque son los medios con los cuales nosotros forjamos y generamos medicina y salud en todos nosotros. El primer elemento que se desarrolló en la vida fue el fuego, igual que estamos aquí. El planeta se sabe, inclusive a nivel científico, que
Nuestro planeta se desprendió del Sol y muchos años estuvo siendo una bola de fuego, inerte. Solamente estaba al amparo y en coordinación con el Sol. Cuando empezó su movimiento de rotación y traslación alrededor del Sol, se gestó el segundo elemento, que es el viento. Y cuando el viento de alguna manera empezó a manifestarse con el fuego, hubo un proceso de condensación alrededor del planeta. Y la condensación se precipitó en nuestro planeta y surgió el tercer elemento, que es el elemento agua. Y el agua enfrió nuestro planeta y después de muchos años, al momento de que el planeta se enfrió, empezó a costrarse y salió o surgieron los continentes como actualmente se conocen. Ese es el manejo de los 4 elementos. La naturaleza nos los enseña, inclusive nos enseña este orden. Quien no entiende este orden, de alguna manera, pues, no puede llevar a cabo el desarrollo de la medicina. Nosotros basamos nuestra medicina y nuestras culturas basaron la medicina a través de los 4 elementos. No hay más, no hay más. Y entonces, constantemente, nuestros ancestros determinaron que a través de ellos es la única forma en que nosotros nos podemos depurar, en que nosotros de igual manera también con estos elementos podemos tener un proceso de desarrollo. Cualquier ritual, cualquier situación que nosotros queramos dedicarnos dentro de lo que es el trabajo de nuestros ancestros, la medicina, la danza, tenemos que pasar 4 pruebas y estas 4 pruebas son a través de estos elementos. Esto ya se olvidó, es muy difícil que encontremos. A mí me tocó, al momento de que me formaron como un higmen, un sacerdote maya, que me guiaran y me sometieran a 4 pruebas. Y estos elementos eran los que determinaban si yo era apto para la misión que se llevaba a cabo a través de la medicina tradicional o simplemente iba a ser rechazado. Y por eso es que nosotros, con nuestro trabajo, generamos salud a través de los elementos. Y este es el primero, este es el primero. Y nosotros hablamos con el fuego, podemos platicar con el agua, podemos platicar con el viento y con la tierra como elemento para poder hacer procesos de sanación. Los únicos que pueden depurar a un ser humano son los elementos. Obviamente, siempre se le ha tenido más respeto al fuego por ser el primero. Y por eso siempre se centra. Vemos un sahumador siempre en el centro. Y el sahumador, cuando empezamos a activarlo, o en el caso de las sahumadoras, empiezan su proceso de activación, generan fuego, generan humo. Y ese humo con copal lo pueden dirigir y hacen un proceso de sanación bellísimo. Cuando llegó el europeo, una de las cuestiones que vieron que daban fuerza a nuestra cultura fue primeramente la danza y empezaron a romper y deshacer los elementos que conformaban para poder activar la danza. Los caracoles eran terribles para ellos. El huehuet, huehuet, dentro de la cultura maya, huehuet es lo más antiguo, lo primero, no es viejo. Este es el sonido. Uno de los elementos que de alguna manera están regidos a través de el ritmo, también está colocado en nuestro interior, en nuestro pecho, y es el corazón, y hace ese trabajo. La danza, de alguna forma, se entendía que les daba y les generaba mucha vitalidad, mucha energía. Cuando ya
entendemos otro tipo de medicinas, por ejemplo, la homeopatía. Entendemos que sacan un extracto de plantas, de animales, de minerales, lo van diluyendo y lo van activando a través del golpeteo o de martillete. Y así sacan la potencialidad de lo que contiene una planta, un mineral o un animal, y se nos convierte de lo similar cura lo similar, dice la homeopatía. Nosotros en danza, por eso fue una de las disciplinas primeras que me tocó aprender. Justamente hacemos siempre el trabajo de golpeteo. Y lo que hacemos es activar lo que está dentro de nosotros. Hay que tener mucho respeto por la danza, por los danzantes. Y la misión de un danzante justamente es activar, generar energía suficiente para que después se pueda proyectar, sea en la medicina, sea en los telares, sea en la expresión oral, sea en la investigación, sea en el cultivo. En cualquier situación, sea filosofía, sea ciencia, sea arte o sea la mística, se tiene uno que desarrollar, pero el primer impulso justamente es activarse. Cuando se vio este tipo de situaciones, entonces se deshicieron los grupos de danza. Fue lo primero. Lo segundo, ¿qué era lo que generaba depuración en los seres humanos aquí en América? Los temazcales. Y los empezaron a destruir también, porque era lo que nos limpiaba. Un temazcal tiene fuego, tiene agua, tiene aire, tiene tierra. Nosotros nos sumergimos, nos integramos a él para terminar, y esta frase, grábenla, terminar de madurar lo que en vida no hemos podido madurar, terminar de desarrollar y evolucionar lo que nosotros, con nuestra manera de vivir, no hemos podido hacer. No solamente era sudar, no era liberar toxinas, se hacían grandes cosas dentro de un temazcal. Una de ellas era la partería se trabajaba en temazcal y los nacimientos se hacían en temazcal. Otra de ellas eran los nombramientos. Los nombramientos de dirigentes de comunidades se hacían dentro del temazcal. La tercera era que de igual manera también se atendía salud, se hacía salud dentro del temazcal y se generaba medicina. Y la cuarta, se reprimía a las personas, bueno, son varias cuestiones, se reprimía a aquel individuo de la sociedad que estaba afectando a la misma. Adentro, adentro, en silencio, solitos. Y entonces se hacían las correcciones. De igual manera también se hacía la unión de persona con persona para crear una hoguera, un hogar, una familia. Hay muchas cosas que se hacían dentro del temazcal. No solamente era cantar, como actualmente se lleva a cabo, bueno, no, tampoco le faltaba mucho el respeto a la cuestión de los temazcales originarios del centro, porque los fusionamos con los cantos del norte, que no están mal, porque allá tenían otra manera de desarrollarse, pero dejamos de hacerlo como se hacía aquí en el centro. Aquí era adentro del temazcal, era un centro de formación extraordinario, era parte de una escuela y un centro de sanación. Allí se curaban. Entonces fue lo primero que se quitó. Y cuando ya hubo un proceso de evangelización, los nativos no iban a una iglesia, a una catedral. Las grandes catedrales estaban vacías. Solamente llegaban los mestizos o llegaban los europeos. Y entonces, para lavarnos un poquito la cabeza, se construyeron capillas pequeñas en forma cupular o en forma cuadrada. Y ahí es donde entraban nuestros antiguos mexicanos recordando los temazcales. Hay muchas cuestiones que tendríamos que hablar. Nuestro trabajo es hablar el día de hoy sobre lo que es medicina. La medicina es algo y las limpias. De qué manera nos limpiamos a través de los elementos y a través de los distintos reinos. Nuestra medicina es muy rica en este aspecto porque sabiamente se lleva a cabo todo este proceso.
No había parafina, sí había abejas y se hacían velas de cera. Estas velitas, esta que tenemos aquí también es de cera de abeja, y se hacía con el pabilo, se sumergía una, 2, 3, hasta conformar todas el grosor que daba o que se pretendía llevar a cabo para crear una vela. Y la misión de una vela, también se hacían de cebo de animal, que son las que normalmente se siguen usando todavía aquí en algunas comunidades. Le llamaban los cebitos. Una vela tiene muchas cosas para poder llevar a cabo. La misión principal de una vela es generar luz. Entonces, un elemento para poder trabajar una limpieza extraordinario es a través de la luz, a través de una vela. Y una vela podríamos nosotros utilizarla como un elemento inclusive hasta de predilección, de predicción. Como diagnóstico es extraordinaria una vela. ¿Alguien quiere pasar para que le hagamos una demostración? Pase, maestro. Llego primero aquí. Y yo. Yo. Lo que primero, frente a las personas, esta vela nunca se ha usado. Entonces yo como médico tradicional le dirijo una misión, le doy una misión. Al igual que las plantas, igual que los animalitos. Mucha gente tiene, por ejemplo, muchas mascotas en su casa de acompañamiento, pero son muy pocas las personas que le dan misión a sus mascotas. Cuando se le da una misión a una mascota, sea un guardián, sea protector de muchas cuestiones, entonces la actitud de la mascota se triplica, se quintuplica. Desde el momento en que se arranca una plantita, esto ya se convierte en un cadáver. Pero nosotros no queremos trabajar con un cadáver. En medicina tradicional evocamos la energía y la sustancia vital que hay dentro de su interior y la despertamos. Mucha gente trabaja con herbolaria y con elementos muertos. Hay que despertarla porque se durmió, está dormida. Su trabajo está dormido. Y cuando ya se le da misión a la planta, entonces se reactiva y podemos hacer trabajos extraordinarios. Le voy a dar esta misión, una misión a esta velita, porque quiero que trabaje y absorba la problemática, las situaciones, las vicisitudes, las enfermedades que pudiese tener mi paciente. Coloco la velita en su pecho, la parte del timo, su mano izquierda toca la velita, su mano derecha reafirma, y entonces yo empiezo a trabajar. La velita reconoce al paciente. Previamente, su servidor ya habló con la velita y ya tiene su misión. Entonces yo toco la velita, ahora sí, la soltamos. Reconoce al paciente y primeramente podemos hacer un escaneo. Voy a empezar por la parte superior. Hay varias maneras de trabajar una vela. Puedo hacerlo a través de un proceso literalmente de limpieza. Primero la parte frontal y siempre un sanador trabaja. Estamos trabajando con cerebro, con oído, con ojos, con nariz, con boca, con su glándula pineal. Limpiamos su timo, perdón, su pineal, su tiroides, paratiroides, timo, sus hombros, sus pulmones, toda su zona respiratoria, su zona digestiva, porque queremos organizar no solamente la parte de la digestión, sino también la parte
emocional. Limpiamos vías urinarias, aparato reproductor. Limpiamos sus brazos, antebrazos, manos, dedos, la parte interna, la parte externa, sus muslos, sus rodillas, sus piernas, sus pies. Trabajo la parte trasera, la dejamos un poquito. Y ahora aquí fue de arriba para abajo o para arriba. Sus talones, sus tendones, sus pantorrillas, su zona poplitea, sus muslos, sus posaderas, su zona sacra, su zona lumbar, toda la zona dorsal. Y llegamos otra vez acá arriba. Este es un trabajo directamente de limpieza. Limpieza a través del fuego que está representado con una velita. ¿Qué procedimiento sigue? En una latita, en una tapita, sin que le pongamos nada, encendemos la vela, nada más la dejamos fija y va a escurrirse, se va consumiendo y va deshaciendo lo que nosotros hicimos en proceso de limpieza. Este mismo mecanismo lo podríamos hacer con huevo, lo podríamos hacer con plantas, lo podríamos hacer con ayacastle. Esto no era un juguete, no era un juego para niños, para bebés. Esto aleja y equilibra la parte energética de las personas. Se le daba y se le hacía a los niños así, justamente para alejarle los daños o males de ojo, todo este tipo de cuestiones. Pero no era un juguete. Por eso se usa en danza, se usa mucho en procesos diferentes. Ahí tenemos algunas cuestiones, pero tiene una razón bien importante de ser estas. Y cuando ya se consumía completamente la vela, nosotros teníamos la posibilidad de poder leer los residuos. Allí es donde veíamos la problemática que podría haber en el paciente. Otra de las maneras era a través de diagnóstico. No me gusta usar el término péndulo, porque no es un péndulo, pero yo podría escanear a mi paciente cuál es el área de mi paciente que de alguna manera está más afectado. Y normalmente siempre trabaja en espiral. Y de igual manera también así hace un proceso de limpieza. Hay mucho desajuste en su cabecita, maestra. Su mirada, su aliento, su boquita, su tiroides. Ella es maestra, por eso se suavizó. Su palabra es muy fuerte de ella, mira. Pero de cualquier manera hace su limpieza. Que guarda en este almacén tan grande que es la memoria, que tiene que ver con los pulmones. Cualquier problema que nosotros tengamos, sinusitis, alergias, asmas, rinitis, pulmonías, tiene que ver con las vías respiratorias. Y es una situación cuando se tiene este tipo de enfermedades que es un pasado que no ha sabido resolver. Aquí hay muchas cosas. Vamos a la parte digestiva y a la parte emocional. Aquí me está marcando otra cuestión. Me dicen que el problema y la bronca de la maestra es a nivel emocional.
pero no es atributo de ella, es de todos. Vías urinarias, aparato reproductor. Entonces, lo que tendría que yo trabajar con mi pacientito sería la parte emocional. Cuando una persona tiene problemas de carácter emocional, las emociones es algo muy complejo, muy difícil. O sea, nuestro cuerpo es capaz, si nosotros comemos la vela, absorbe los nutrientes que pudiera haber en ella y capta lo que necesita para subsistir. Agarramos una piedra, lo mismo. Para poder respirar tenemos todo un sistema respiratorio que hace todo este proceso. Inhala, jala, pasa un proceso de aduana y desecha lo que no sirve en el cuerpo. Pero la parte emocional es un tema muy, muy especial porque no hay en nuestro organismo ningún elemento para transformar las emociones, las impresiones. Y lo que normalmente siempre nos enferma y la diferencia de persona a persona es la capacidad que tenga esa persona para transformar tal o cual impresión, tal o cual emoción. Una emoción, una sola emoción es capaz de destruir el destino que tiene una persona. Por eso hay que trabajar mucho la parte emocional y siempre, 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 cuando tenemos conflictos emocionales, toda esta parte se nos inflama, toda esta zona se nos inflama y empezamos con muchos problemas digestivos. Pero bueno, es una situación. Así trabaja una vela, así trabajamos. Bueno, hay un montón de cosas que podríamos hablar, pero de manera sencilla podríamos llevar a cabo todo esto. Esto no sé, no sé otra cultura que trabaje con vela y que haga esta cuestión, no es, no la conozco. Se puede velar, se puede, por ejemplo, localizar a una persona y se le puede preguntar afirmativo o negativamente, que pueda darnos una respuesta a una vela. Hay muchas cosas que podemos hacer con una simple velita. Nosotros siempre teníamos una fecha para honrar a la candela. ¿Qué día es? El 2 de febrero, ¿no? Cuando honrábamos a la candela. Y mucho que hablar tocante a la cuestión de la vela. Pero bueno, esta se la dejamos, la deja para que se disuelva todo aquello. Y, maestra, ¿quién quiere pasar para armonizar? A ver, pase, por favor. Volteando hacia ella. ¿Cuál es su nombre? Janet. Hay una parte muy importante dentro de la medicina tradicional. Nosotros vivimos en un universo muy grande y siempre tenemos que centrar la atención al ser al que vamos a atender. Se le tiene que preguntar su nombre completo. Está en línea, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer su nombre completo, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento del paciente para que de alguna manera toda la energía del universo se centre y podamos trabajar con una persona. Lo vamos a omitir nada más por respeto a ella, ¿no? Bueno, yo lo absorbo, yo lo absorbo. El sonido del tambor es uno de los sonidos más profundos y tiene una vibración muy especial y puede generar también un proceso de liberación. ¿De qué nos podemos o qué nos podría a nosotros generar un problema dentro de nuestra vida? Una mirada con deseo de otra persona puede afectarnos y nos afecta. Una, un mal deseo, una mala voluntad de una persona. Muchas cuestiones de este tipo afectan. Y más mujercitas, cuídense mucho porque la vida está muy compleja. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Normalmente lo que he hecho es adaptar también, porque tenemos no que cambiar nuestra medicina, pero sí adaptarnos
a las alturas de los tiempos que estamos viviendo. Y esto lo digo por algo. En algún momento quise llevar a cabo una alianza con Secretaría de Salud y me citó el subsecretario, me aceptaron el subsecretario de Salud, no el señor que salió hace poco, creo que más bruto que él. Este, y él, bueno, y la intención era yo crear diplomados de formación para los médicos, porque ya Secretaría de Salud a nivel internacional habían dicho de que hay muchas personas, o se están muriendo más personas por los efectos del medicamento que por las mismas enfermedades, que se tenía que buscar diferentes alternativas para poder llevar a cabo procesos de sanación y procesos de salud. Lo primero que sugirieron, por ejemplo, porque tiene más desarrollo, es la acupuntura, y muchos médicos actualmente son acupuntores. Pero este tipo de técnicas, con toda la investigación que nosotros tenemos al respecto, las propusimos. Y el subsecretario me dijo: "¿Y cuánto vamos a ganar nosotros?". Dije: "Pues es que, pues, no vamos a tener que invertir absolutamente nada". Dice: "No te puedo comparar con un médico". Yo le decía: "No me quiero comparar con un médico". Pero decía: "¿Y en qué cueva quieres atender?". O sea, fue muy grosera esta persona. Y de alguna manera nosotros hemos tenido la culpa porque no hemos sustentado nuestra medicina. Hay muchas medicinas en el mundo que han dado sustento. Nadie, bueno, yo me puedo dedicar a atender a muchas personas, como siempre lo he hecho, pero el hecho de fundamentar, el decir, esto sirve por esto, por aquello, y científicamente, anatómicamente afecta tal o cual situación y puede corregirse biológicamente, químicamente, ese tipo de cuestiones nadie lo ha realizado. Y por eso es que nuestra medicina no tiene esa certeza y validez a nivel social, pero lo podemos llevar a cabo sin ningún problema. Entonces, el sonido, la vibración armónica puede generar equilibrio en una persona. Se va a poner de lado, volteando hacia allá. Ujú. Pero más atrás, más atrás. Ahora me traje uno grande. Ay, caray, ya me atoré. Normalmente tendría que hacer esto y tocar desde arriba para armonizar hacia abajo, pero no lo puedo hacer. Está muy pesado. Cierra tus ojos, concéntrate en la respiración. Inhala por nariz, suelta el aire por la... Inhala por nariz. Voy a corregir su respiración. En nuestra mano tenemos elementos. El pulgar es el símbolo del fuego, el índice es elemento aire, este dedo, el dedo medio, es elemento neutro, el dedo meñique representa el elemento tierra y el dedo anular representa tierra y el dedo meñique representa el agua. Y son contrarios, fíjense, el fuego y el agua, el aire y la tierra y este elemento neutro. Entonces, para la respiración vamos a tocar el fuego y el aire de las dos manos. Y las otras las liberamos así. Respiras, inhala por nariz, suelta el aire por la boca. En automático la respiración se hace más en esta zona de aquí. Suelta.
Esta es una armonización con tambor. Sencilla, de alguna forma, pero tiene mucha repercusión. Cualquier energía desajustada, desequilibrada que pudiera tener se bota y entonces se genera armonía. Abre los ojos. ¿Qué sentiste? Toda la vibración. Se siente muy fuerte, ¿verdad? Es un trabajo que se hace con esto. Lo mismo podríamos usar con este caracol y es la misma situación. De arriba hacia abajo, cuando está de frente y de talón recorremos hasta la parte de la cabeza nuevamente. Hacemos todo un circuito. Eso podríamos manejarlo así. Esa es una limpia sonora. Más tranquilitas con esta, ¿verdad? Pero muy bien. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Alguien quiere pasar para que se haga limpia con plantas? Lo primero con las plantas es quien sea. Oh, ahora un caballero, está bien. ¿Sí le permite al caballero? Sí. Vamos separando rama por rama. Así, así de. Fíjense, estas plantas que trajimos, esta es albahaca. Todas estas plantas son del elemento aire. Esta es ruda y esta de acá es romero. Ninguna es mexicana, ¿eh? Pero se han adaptado a nuestras ceremonias y pues con mucho gusto las acogemos. Hago dos ramas, dos ramos. Una para cada mano. Ahora sí, tantito para atrás, ahí está. Mejor uno más bajito porque este me queda muy alto. Ahí está.
Y algo que bajen los brazos, que tenemos que hacer y que a veces duele, pero bueno, las plantitas están para servir. Se entrecruzan y la persona tiene que hacer como si se limpiara en un trapeador, las pisas y se sacude. Listo. Cuando hay alguien que está listo, listo, gracias. Cuando hay alguien que está muy cargado, pues puede hacer todo este proceso. ¿Mande? Y ya que está aquí el trabajo, la recolección del desajuste, del equilibrio, eso es por todos, ¿eh? No crean que porque era porque es una mala persona, sino, de hecho, se activó, el aroma huele muy fuerte. Yo la puedo tomar, hago mi agradecimiento, son 2 ramos, y yo rompo lo que deshicieron. ¿No hay una bolsa para tirar esto? Como están activas ya, por eso generan mucho aroma muy fuerte. Y esta otra este ramo que ya está así, ya no lo puede tocar otra persona. Lo que normalmente siempre hacemos es hacer un hueco en la tierra para integrarlo y ya posteriormente se desecha. Y esto yo me encargo de ello porque yo tengo que hacer el proceso de deshacer. Dudas, preguntas, comentarios, bienvenidos. Es que para que la gente te pueda escuchar en línea. Por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Y cuando dijo, doctor, usted que el joven estaba muy denso y eso ocasionó que saliera mucho aroma de las De las plantas, plantas. ¿a qué se refería? ¿Qué es de las emociones que él traía? En muchos sentidos, en muchas cosas, ¿no? O sea, uno puede estar, salgo de mi casa, me meto al metro, estoy a expensas de muchas cuestiones que hay de las personas que están allí, nos mezclamos, se mezclan no solamente aromas, humores que traen las personas, y de todo esto nos contaminamos. Si algo caracterizaba nuestras culturas es que nuestras culturas buscaban siempre la pulcritud. Decían eh, en su tiempo Moctezuma se llegaba a bañar hasta 4 veces al día, porque no le gustaba generar ningún tipo de mal aroma. Pero a eso me refiero. Hay muchas cosas que tenemos, inclusive toda la información que recibimos en internet y todo este tipo de cosas, nos van saturando y nos van haciendo densos. Y una persona que está densa, la luz no puede penetrarlo. Y una persona que está densa no tiene mucha claridad. No es que, por eso digo, no es que sea mala la persona, pero yo creo que todo el mundo estamos así. Estamos a expensas de muchas cosas que nos sucedan. Ver un accidente y con tantas cosas que nos hemos generado y guardado y que nadie nos ha permitido hacer un desalojo de todo este tipo de cuestiones. Háganme cuenta que es un planeta y su atmósfera es la que nosotros trabajamos. Y lo que se va juntando en la atmósfera del planeta, en este caso,
cuántos satélites hay en nuestra atmósfera que no nos damos cuenta, pero eso impide justamente muchas cosas para beneficio del planeta. Y lo que hacemos es limpiar esa atmósfera. Llámesele aura, en los orientales, es la vitalidad de cada persona. Hay veces que no nos damos cuenta y aunque amanezcamos y que hayamos dormido mucho tiempo, estamos como si no hubiéramos dormido, que estamos muy cansados. Esa es la densidad a la que me refiero. Y uno lo siente porque pues no es un ejercicio que nos quite, que nos haga pues hacer mucho ejercicio, pero sí, uno se cansa, uno se cansa. Adelante. Gracias, buenas tardes. Buena tarde. Bueno, mi pregunta será, bueno, son dos. Una, para el caso de la limpieza de huevo, ¿usted qué recomienda que sea más efectivo, el que se rompa el huevo o que se tire, se integre en un dado caso al ombliguito de la madre tierra? Esa sería mi pregunta. Déjate, contesto esa y ahorita me haces la otra. Está muy de moda de que se agarre un vaso con agua y que el huevo se rompa frente a la persona y se preste para muchas cuestiones, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en Veracruz, se inyectan los huevos y ya se venden preparados para escenificar. El huevo es un embrión, es una célula gigante, es la célula más grande que podemos conocer nosotros. Se tiene que tocar, no lo traje porque no vengo de casa. Tiene punta y tiene una parte más boleada. Se toca de la zona y tiene polaridad. La punta es positiva y lo boleado es la parte negativa. Se coloca en nuestra mano y la mano derecha tiene que ser, aunque seamos zurdos o derechos, siempre va a ser la mano derecha porque esta es la que da, esta es la que recibe. Entonces nosotros estamos proyectando. Se coloca el polo negativo con mi polo positivo y empiezo a hacer el trabajo también de absorber. Si ya absorbió el huevo, lo que tenía que absorber, ¿para qué lo rompemos? Inmediatamente eso que absorbió, al momento de romper, se va a integrar a la persona más cercana. Muchos médicos tradicionales y curanderos que conocemos terminan más enfermos y muy pronto por hacer ese procedimiento. Se libera lo que se jaló. Lo más conveniente es que se reintegre a la tierra, como lo comenta usted. Y así nos quitamos de muchas cosas. Esa es la respuesta y es el punto de vista. Sí, y se puede leer, se puede interpretar el huevo sin romper, porque normalmente cuando alguien está saturado, para no decir denso o pesado, cuando alguien está saturado, el mismo huevo se inflama o por dentro se hace acuoso o se endurece. Y si nosotros somos hábiles, podemos revisar el huevo y se van formando figuras. Esas son las que podemos leer, si es que alguien quiere que se le interprete lo que captó el huevo. No necesariamente romper. Y mi segunda pregunta sería, en el caso de la limpieza con el saumador, de repente está limpiando a la persona y ¿qué sucede cuando se apaga ese fueguito y tenemos que borrar? Ese es justamente por la vibración que trae la persona. Algunas situaciones que son, puede ser enfermedades, puede ser por algún desajuste que tenga la persona y que nos apague el fuego. Yo, por ejemplo, en alguna ocasión, en algún temazcal, yo sé que, por ejemplo, la mujer cuando está en su periodo, en su proceso de depuración, es más fuerte que el mismo temazcal. Y en alguna ocasión, ya adentro yo sentía, dije, ay caramba, algo pasa que no me permite trabajar adecuadamente con el fuego, con el elemento fuego de las piedras del temazcal.
y me comenta la persona justamente que estaba detrás de mí, estoy en mi periodo, y me apagó las, las piedritas. Es muy fuerte. Ese tipo de situaciones puede suceder cuando hay alguna cuestión anómala en el cuerpo. No es que sea malo la cuestión de la depuración, pero la mujer es más fuerte cuando está en su periodo, en el proceso de depuración, que el mismo temazcal. Y de igual manera también, si se hace una limpieza, seguramente a esa persona te va a pagar tu fueguito. Recomienda que se vuelva a intentar o que hasta ahí acabe la... Se puede intentar, pero de alguna forma yo creo que la mujer tiene que ser muy consciente de su estado para decir, bueno, es que la mujer es una réplica de la naturaleza. En toda cultura no hay sacerdotas, solamente hay, el hombre es el que tiene, los que tenemos que hacer un súper esfuerzo para ser diferente. La mujer ya es. Y eso a veces no lo entendemos, ni la misma mujer siente ese empoderamiento que tiene. Es el único ser capaz de dar la vida. Nosotros no podemos, los hombres no podemos. Tienen que respetar ese poder que tienen y de alguna forma pues también llevar a cabo algo diferente. Si se saben en esta situación, pues obviamente omitir el apagarle el fuego a la pobre saumadora que se va a traumar con esta situación. Buenas tardes. Buenas Comentaba tardes. que para el uso de las plantas, en el caso de los ramos, que son elementos muertos, entonces la forma correcta de volverlos a programar o reactivar para poderlos emplear en una limpia, ¿cuál sería la forma correcta? Nada más es pensarlo, desearlo, transmutarlo, o sea, se puede usar también el saumador o nada más es la pura intención. No, se tiene que hacer todo un proceso. Obviamente, pues aquí no se puede porque pues el lugar no lo permite. Se puede sahumar, se puede aplicar agua de fuego, puede ser mezcal, puede ser alcohol o aguardiente, pero el proceso es el rezar, el dar una oración a las plantitas para que recuperen nuevamente. Fíjense, una planta es tan sensible. Cuando ella está creciendo, contenta, alegre, expresa sus aromas, sus colores, y la arrancan. Dice, bueno, voy a tener una misión. Pero cuando se pasa a manos de un vendedor, a otro vendedor, a otro vendedor, ella se siente ofendida también. Creo que no nos hemos puesto en el lugar de ello. Igual para la comida, ¿eh? Igual para la comida. Entonces hay que ofrecerle primeramente un agradecimiento y decir, reactívate, reactívate porque necesito tu ayuda para el beneficio de un paciente. Sí es importante el aprender a respetar. Y estos elementos, pues darles la potencia que requieren para que puedan llevar a cabo su actividad normal. Igual también el sahumador puede que haga flama. Depende de muchas situaciones y muchas cosas, o que se apague o que se sobreencienda. Normalmente es cuando y eso nos pone la alerta a los que trabajamos con fuego para estar al pendiente. Algo no está bien. Nada más tenemos tiempo para una pregunta más, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. También, bueno, hace rato que agarró el ramo, las cintas, o sea, para protegerse, ¿no? Porque, bueno, más bien, si no las tuviera, bueno, yo sé que son para protección, ¿no? Las cintas rojas. Si alguien lo hace sin ninguna protección, ¿sí se le pasa todo eso de la limpia? Sí, bueno, esto no es adorno, ¿eh? Esto no es adorno. Y depende de muchas cuestiones, el cómo se utiliza.
cicatriz, que es algo que ya no funciona. Y entonces yo les pregunto, ¿y por qué cuando hay una situación, por ejemplo, de invasión de rabia, una mordida de un perro y que transmite rabia, por qué la vacuna se coloca en el ombligo? ¿Por qué cuando hay procesos de regeneración y que se tiene que aplicar células madre, se tienen que colocar en la parte del ombligo? Nadie me ha sabido responder, pero de que sigue funcionando, sigue funcionando. Si tengo mucha secadez, resecos mis ojos, si yo aplico una gotita de aceite en mi ombligo, casi en automático se lubrican los ojos. Aceite natural. Aceite natural, puede ser. Pero es una parte importante. Entonces, por eso es que yo me tengo que proteger justamente mi origen. Hago un cruce, aquí ya hago mi primer nudo, y el segundo nudo lo coloco en la parte de atrás y remarco haciendo un cruce. Aquí está un cruce, representando los 4 elementos de la naturaleza. Y por eso es que usamos los ceñidores. No es de capricho. Hay zonas en Oaxaca, Nochistlán, que está en una parte muy, muy difícil llegar a ese lugar, aunque hay carretera, pero como hora y media. Y en Desfiladeros, es una comunidad que todavía conserva su vestimenta tradicional y con sus tocados en la cabeza. Y ninguno, hombres y mujeres, le falla la parte del ceñidor. No hay gorditos, porque saben que aquí pueden contener su energía. Es parte de un protector. Estos son otros protectores. Los mayas no tenían necesidad de usar protectores en la frente porque ellos manejaban o tocados o hacían la inclinación frontal y estaba activada la parte pineal. Pero sí, en el centro de México se ponían una cinta en la parte de aquí, en la frente, para hacer esta parte de protección. Pero principalmente esto no faltaba. Esto de aquí, que son elementos protectores. Este ceñidor, caramba, me lo va a dejar de tarea porque no me recuerdo ahorita. El de aquí es Ixcualmécatl. Tlaxcolmécatl y Cuitpilcayot. Cuitpilcayot es los otros nombres también. Hay ceñidores de soyate que son todavía mucho más fuertes, que se utilizan de tejido de palma. Y esos es también poderosos para poder llevar a cabo. Es un trabajo bien especial. En todas las culturas del mundo, era parte del atuendo que existía. No solamente de América, pero ninguna cultura sabe explicar para qué. La de nosotros, nuestra cultura, sí lo sabe. Entonces, pues a usar ceñidor para que la energía no se nos fugue. Y de igual manera también como elemento protector. Uno de los elementos protectores que se usaba para hacer una limpia es golpes 3 veces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o con la palma tocaba uno esta zona de aquí, del pulso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o en la planta del pie, siempre se hacía como una especie de permiso y era también para separar. Una cosa es mi energía y otra cosa también es la energía de mi paciente y no tienen por qué estarse mezclándose. Tenemos que trabajar lo de ella y lo mío, pero no conjuntarse. Normalmente siempre se hace limpia un ramo y con ese ramo, por ejemplo en el centro lo hemos visto, con ese ramo limpian a 20 personas. Pues ya los embarraron completamente, ¿no? Pero es necesario. Todo esto de medicina tradicional requiere mucho conocimiento. No es nada más hacer las cosas porque sí, hay una razón de ser. Maestro, agradezco mucho, maestra, les agradezco mucho la oportunidad que me permiten de poder transmitir esto que para mí es
mi día a día. Este es el trabajo que realizo. Tenemos misión. Cuando se me nombró como IGMEN allá en Yucatán, normalmente inclusive son tan respetadas estas personas que el mismo gobierno les entrega algunas hectáreas para que hagan centros ceremoniales o jardines botánicos. Yo dije, bueno, pues ya me voy a quedar allá. Pero se reunieron los IGMEN de allá, los sacerdotes mayas, y me dijeron, la misión que tienes tú es en el centro de México y por eso venimos a formar ya hace algunos años aquí Casa Maya. Estamos por misión y por eso estamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Maestro.